Juan capítulo 5, versos 32 al 47. Leo en voz alta para ustedes, pero por favor sigan la lectura. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Está hablando el Señor Jesucristo. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Yo les invito para que oremos. Padre y Señor de toda compasión y de toda misericordia, Rey de reyes, Príncipe de paz, Dios fuerte, Dios sapientísimo, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos bendigas en esta mañana, con luz, con entendimiento, que nos bendigas con un corazón dispuesto, no solo para estar aquí muy juiciosos y muy atentos, sino con un corazón que desea hoy entender tu palabra. Yo te pido, haznos entender tu palabra. Yo te pido que hoy produzcas la vida que te has propuesto darnos a través de tu palabra. Yo te pido, por favor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, todos los que hoy me escuchan, tengan presente, por favor, que Juan capítulo 5, que es el pasaje de estudio donde están los versos que estamos estudiando, es un pasaje bien particular donde el Señor Jesucristo está presentando el testimonio que Dios mismo ha dado acerca de él. Y esto para confirmar que él es verdaderamente el Hijo de Dios, que él es el enviado por el Padre, que él es igual al Padre, de la misma esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, vida de vida. Hasta este momento hemos contemplado lo siguiente. En primer lugar, vimos el testimonio de Juan el Bautista que confirmaba que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el prometido, el Salvador de los pecadores. Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, vimos el testimonio de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Cristo hizo, los milagros que hizo, sanó a los cojos, abrió los ojos de los ciegos, todo eso
era una confirmación de que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, el Dios hecho carne. Los milagros de Jesús no solamente fueron realizados porque Él es un Dios compasivo y misericordioso, los hizo porque el Antiguo Testamento hablaba acerca del Mesías y daba unas descripciones particulares acerca de Él. Y Él lo que hizo fue dar cumplimiento a cada una de esas descripciones para que aquellos que lo vieran pudieran decir, este es el Mesías. Pero en tercer lugar, vimos el testimonio de las Escrituras. Toda la revelación del Antiguo Testamento, especialmente el Antiguo Testamento, apuntaba hacia Cristo, mostrando que Él es el Mesías prometido, el Hijo de Dios y el Salvador de su pueblo. En cuarto lugar, a la luz de nuestros pasajes de estudio, empezamos a considerar el cuarto testimonio en esta lista, el testimonio de Moisés. En este punto empezamos a considerar lo siguiente, empezamos a considerar por qué los judíos tenían puesta su esperanza en Moisés. También empezamos a ver qué fue lo que escribió Moisés acerca de Cristo. Les dije que Moisés anunció al profeta que había de venir. Estaba anunciado que vendría un profeta y que nos hablaría de parte de Dios y que nos revelaría las palabras del Dios vivo. Ese profeta llegó, Jesucristo. Pero también les mostré cómo Moisés escribió en las promesas y en la historia de la liberación de Dios de su pueblo. Por ejemplo, les mostré que Moisés escribió de Cristo en la Pascua, que Moisés escribió de Cristo en la serpiente de bronce. Recuerde que la Pascua era una celebración donde ofrecían un cordero que derramaba toda su sangre y con esa sangre la ponían en los postes y en los dinteles de las casas para que cuando pasara el ángel de la muerte a castigar al pueblo, el ángel de la muerte saltara, hiciera como eso, saltara. ¿Por qué? Porque había una sangre de un cordero ofrecida. Pero también les mostré que Moisés habló de Cristo en la serpiente de bronce que se levantó en el desierto. El pueblo pecó contra Dios, se rebeló contra el Señor, murmuró contra el Señor y Dios los castigó y envió serpientes venenosas que los estaban matando. Cuando eso pasó, Dios le dijo a Moisés, después de que el pueblo clamó, le dijo a Moisés, levántate una estaca y en la punta de la estaca pone una serpiente de bronce fundida, y todo aquel que fuere mordido por esas serpientes tendrá que rápidamente levantar sus ojos allá para que no muera. Y el pueblo fue sanado. Jesús dijo, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en él, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros hemos sido mordidos por la serpiente y el veneno yace dentro de nosotros, se llama pecado. Por eso nos rebelamos, por eso mentimos, por eso somos orgullosos, egoístas, por eso hacemos lo malo delante de Dios. Se llama pecado y también vamos a ser condenados. Pero por eso necesitamos confiar en aquel que Dios levantó un día, hace un poco más de 2000 años, en una cruz, a Cristo. Pero, mis queridos hermanos y amigos, también les mostré que Moisés habló de Cristo cuando habló del maná. Cristo mismo dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, y todo aquel que cree en mí no tendrá hambre jamás.
Y todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. El pan nos da vida temporal, pero Cristo nos da vida eterna, porque por causa de nuestros pecados, un día seremos juzgados. Y si no hemos comido de este pan, si no hemos confiado en Cristo, seremos arrojados al fuego eterno, como lo describen las Escrituras. Dios es un Dios justo y Dios no pasará por alto el pecado de ninguno. Así que esto es lo que hemos visto hasta este momento con este cuarto testigo, Moisés. Pero la lista sigue. Y si ustedes recuerdan, quedamos en que en la próxima enseñanza les mostraría otros elementos más de los que habló Moisés. Y eso es lo que haré con la ayuda y el favor del Señor en este día. El título de esta enseñanza es Los que dan testimonio de Cristo. ¿Quiénes dan testimonio de Cristo? Ya lo acabamos de leer. Juan el Bautista ha dado testimonio de Cristo. ¿Quién más? Las obras de Cristo dan testimonio de Él. ¿Qué más? El Antiguo Testamento o las Escrituras, todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Y un cuarto testigo, Moisés. Específicamente el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, también nos hablan de Cristo. Y en esto estamos. Así que veamos en este día una enseñanza más o una segunda enseñanza acerca del testimonio de Moisés y de cómo él dio testimonio de Cristo en sus escritos. Y hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, cómo todo el sistema sacrificial da testimonio de Cristo y cómo el tabernáculo da testimonio de Cristo. Y posteriormente continuaremos y veremos, por ejemplo, cómo la roca que fue abierta y de la que brotó agua da testimonio de Cristo. Veamos hoy dos cosas puntuales. Cómo el sistema sacrificial que está mostrado en el Antiguo Testamento, especialmente Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, apuntaban y apuntan, revelan, dan testimonio de Cristo. Pero en segundo lugar, vamos a ver cómo el tabernáculo da testimonio de Cristo. Esto es lo que veremos con la ayuda del Señor. Así que volvamos a nuestro texto de estudio, Juan capítulo 5, y el verso 46 nos dice lo siguiente: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Hermanos, queridos asistentes regulares, apreciados visitantes, deseo afirmar en esta mañana que todo el sistema sacrificial, es decir, todos los sacrificios que se presentaban en el Antiguo Testamento, especialmente manifestados allá en los primeros 5 libros de la Biblia, dan testimonio de Cristo. Apuntaban hacia Cristo, nos mostraban a Cristo y nos muestran a Cristo. Y quiero invitarles para que inmediatamente vayan conmigo al libro de Levítico, Levítico capítulo 17. La Biblia empieza de la siguiente manera, para los que son nuevos: Génesis, Éxodo, Levítico. El tercer libro, de atrás para adelante: Génesis, Éxodo, Levítico. Usted lo puede buscar. Usted puede ahí darse a la tarea e ir Génesis, bueno, sigo pasando, Éxodo, sigo pasando, Levítico, y encuentra Levítico, capítulo 17. Levítico capítulo 17 y vamos a leer específicamente el verso 11.
verso 11. Dice la palabra del Señor. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Volvámoslo a leer. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Qué significa esto? Si no tenemos sangre, morimos. ¿Listo? Eso es lo que está queriendo decir. Y él está diciendo, y yo os la he dado, ¿qué? Bueno, sangre. ¿De qué? ¿De quién? Bueno, de los corderos, de los animales que debían ofrecerse. Él les dijo, esta es la solución. Les voy a dar la sangre. ¿Para qué? Para que ustedes hagan expiación, es decir, para que sus pecados sean quitados de sus almas, y también dice la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Listo? Es lo que está diciendo el pasaje puntualmente. Así que observen, por favor, que a la luz de estos pasajes podemos ver algo puntual. Cuando Dios entregó a Moisés el sistema sacrificial que consistía en derramar sangre en el Pentateuco o en lo que en la tradición judía se conoce como la Torá, estableció algo importante, que cada uno de los pecados del pueblo, que cada uno de los pecados que cometieran cada uno de los integrantes del pueblo, para que fueran quitados esos pecados, para que fuera quitada la culpa, para que fuera quitado las consecuencias de esos pecados, debían llevar a cabo un sacrificio. Es lo que acabamos de leer, ¿correcto? La sangre, la vida está en la sangre. Y yo les he dado la sangre para que ustedes la ofrezcan para poder quitar sus pecados. ¿Listo? Es lo que literalmente está diciendo estos pasajes. Y ojo, porque quiero que miren la profundidad de estos pasajes. Desen cuenta, por favor, que a la luz de ellos, Dios mismo está declarando y manifestando una verdad que hoy debería de llevarnos a considerar seriamente este asunto. ¿Saben cuál? Que el pecado trae muerte. Que todo pecado en nuestra vida trae condenación. Trae consecuencias. Mentir, robar, matar. Y no solo matar en acción. Acuérdense que Mateo 5:21 dice que aquel que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Y Dios compara el asesinato con aquel que se enoja contra su hermano. Cuando nos enojamos contra nuestros hermanos, al punto de sentir esa rabia, ¿sabe qué muestra eso? Que tenemos un corazón asesino, que somos asesinos en el corazón y que hemos pecado contra Dios. Así que ojo, no solamente se nos muestra que todo pecado trae consecuencia y trae muerte, sino que al mismo tiempo se nos muestra que para ser reconciliados con Dios, para que sean quitados esos pecados, se requiere algo, un sacrificio. Se requiere un sacrificio. Noten que todo tiene que ver mucho con lo que esta enseñanza empezamos a estudiar. Con lo que esta mañana empezamos a estudiar en la enseñanza de la escuela. Así que ojo, el pecador no podía simplemente acercarse a Dios ignorando su pecado. Tenía que haber un sacrificio. Tenía que haber sangre. Tenía que haber muerte. ¿Por qué? Porque Dios había establecido que para que pudiera quitarse el pecado, tenía que hacerse un sacrificio. Dios en su sabiduría y en su mucha misericordia quiso hacerlo así. Dios es un Dios santo y nadie puede acercarse a Dios en pecado.
Pero había una manera, una que él mismo estableció, un sacrificio. ¿Lo ven? Esto estamos viéndolo desde el Antiguo Testamento. Levítico, el pasaje que acabamos de leer. Ahora, el autor de Hebreos lo expresa de la siguiente manera en Hebreos capítulo 10, verso 4. Escúchelo, apúntelo. Dice lo siguiente: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede. Así que ojo con lo que acabo de decir. Si esos sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento no podían quitar los pecados, entonces ¿para qué servían? Porque ahora el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, nos está diciendo que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados. Pero ahora el Señor nos está diciendo en Levítico que para poder quitar los pecados o para poder hacer expiación por el pecado, teníamos que hacer un sacrificio. ¿Qué es lo que entonces esto significa? ¿Se está contradiciendo Dios en su palabra? No, de ninguna manera. Hay algo que necesitamos entender. ¿Y saben qué es lo que necesitamos entender? Que los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban a algo mayor. Por eso insisto en que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué fue lo que inmediatamente Juan anunció? Mira, este es el verdadero Cordero que necesitamos. Esto es hacia donde apuntaba el sacrificio y los sacrificios del Antiguo Testamento. Toda esa revelación, todos esos sacrificios apuntaban a Cristo. Por eso es que el autor de Hebreos, en Hebreos 9:26, dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Noten que la palabra expiación significa quitar el pecado, pero en el Antiguo Testamento los corderos que se ofrecían y la sangre que era derramada no podía quitar el pecado, no podía perdonar realmente al pecado, al pecador delante de Dios. Todo eso apuntaba hacia qué? Hacia Cristo, hacia lo que vendría, hacia el cumplimiento real de ese cordero que derramaría toda su sangre y que se ofrecería como un sacrificio perfecto para quitar de en medio el pecado. Así que ojo, noten la gran diferencia. En el Antiguo Testamento tenía que repetirse una y otra vez. Una y otra vez tenían que derramar sangre, matar corderos, y eran miles y miles de corderos, pero ellos no podían quitar el pecado. ¿Ellos qué eran? Solo un símbolo, eran un reflejo, eran una sombra de lo que vendría, de lo que pasaría, de lo que se tenía que hacer para que verdaderamente fuéramos perdonados y el pecado fuera quitado y reconciliados con Dios. Miren, los animales no podían ofrecer una obediencia perfecta. Pero Cristo vivió una vida perfecta. Y Él fue el que se entregó por su pueblo. Esta es la razón por la que cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, no solo se estaba contemplando la muerte de un hombre, se estaba contemplando el cumplimiento de todo aquello que los sacrificios estaban anunciando siglos antes o siglos atrás. Y aquí quisiera hacer una aclaración importante. Cuando hablamos del sistema sacrificial que Dios entregó por medio de Moisés, no estamos hablando de un solo sacrificio, sino de todo un sistema que estaba lleno de sangre,
muerte y expiación. Escuchen, habían corderos o había que presentar corderos sin defecto. Había que ser ofrecidos sin defecto. Recuerden que ahorita leímos un pasaje en el tiempo de nuestros diezmos y ofrendas, donde el pueblo vino y ofreció lo cojo, lo enfermo, y el Señor les dice, ¿ustedes creen que voy a recibir eso? ¿Ven? Esa es la razón. ¿Por qué? Porque había también una manera establecida por Dios y debían ser corderos sin defecto, machos cabríos y becerros sin defecto. Había sacrificios por el pecado y por la culpa. Había animales que eran degollados, cuya sangre era derramada y en determinadas ceremonias rociada sobre el altar y sobre el pueblo como un símbolo de expiación por el pecado. También el sacerdote debía presentar sacrificio por él mismo. Él mismo tenía que presentar su cordero, su macho cabrío, degollarlo y presentar la sangre, derramar la sangre como un símbolo, como un recordatorio de lo que tenía que pasar y de la manera que debía de llevarse a cabo el perdón de los pecados. En el día de la expiación, por ejemplo, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con sangre para hacer expiación por sus pecados y por los pecados del pueblo. Había entonces corderos que morían, machos cabríos que morían, sangre que era derramada, sangre que era rociada, altares que recibían sangre y sacerdotes que ofrecían sacrificios continuamente delante de Dios. Y todo este sistema nos enseña una realidad, que es lo que yo anhelo que hoy ustedes puedan tener presente. Miren, el pecado es tan grave delante de Dios que requiere expiación, que requiere muerte, que requiere sangre. Y por eso el Señor en el Antiguo Testamento es tan insistente. Tantos sacrificios. ¿Por qué? Porque les recordaba una verdad. Miren, por favor, sus pecados y nuestros pecados no son simplemente pecados que pasan y ya. No, nuestros pecados son graves. Cada pecado que cometemos es una ofensa grave con Dios. Cada vez que nos rebelamos, cada vez que hacemos lo malo, cada vez que codiciamos el bien del prójimo, la mujer del prójimo, cada vez que deseamos el buey del prójimo, cada vez que mentimos, cada vez que dañamos a una persona, que engañamos, cada vez que no guardamos el día de reposo, cada vez que adoramos imágenes, cada vez que no le damos la gloria y la honra a Dios, cada vez que deshonramos a nuestros padres, cada vez que fornicamos o tenemos relaciones sexuales ilícitas salidas del matrimonio, eso es una ofensa grave contra Dios. Y yo quiero preguntarle, ¿cuántos miles de pecados ha tenido usted y ha llevado a cabo durante toda su vida? Pregúntese eso. Pecamos por acción, por omisión. Pecamos de pensamiento, de palabras, con gestos, pecamos. Noten, por favor, noten, tenemos un serio problema delante de Dios. Y por eso es que el Señor es insistente con esto, porque nos recuerda que se necesitaba un sacrificio. Y por eso todos esos corderos y todo ese sistema sacrificial apuntaba ¿a qué? A Cristo, a uno que vendría, derramaría toda su sangre, entregaría todo su cuerpo, sería presentado de manera perfecta, sin pecado, para poder expiar el pecado del pueblo. Miren, si pudiéramos haber estado delante del tabernáculo y haber contemplado durante años todo ese sistema sacrificial, habríamos visto una y otra vez la misma escena, la misma. Un animal muriendo, sangre siendo derramada y un sacerdote acercándose a Dios en favor del pecado. Eso era lo que hacía el sacerdote. El sacerdote era un mediador. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo quiero que hoy usted aprenda.
Pero ¿por qué es que tanto sacrificio hay ahí, derrame tanta sangre y tanta? Porque el Señor les estaba diciendo, ustedes necesitan un sacrificio para ser perdonados, porque ustedes han pecado y yo soy un Dios justo y yo tengo que castigar al malo, pero yo no quiero la muerte del que muere, yo quiero perdonarles, yo quiero salvarles, pero la única manera en mi sabiduría, que es perfecta, es que se ofrezca un sacrificio. Dios estaba enseñando eso. Se necesitaba un sustituto, alguien que pagara en lugar del pueblo, alguien que cargara su culpa y que satisfaciera al mismo tiempo perfectamente la justicia de Dios. ¿Y sabe algo? Ese sustituto vino hace un poco más de 2000 años. Ese sustituto entregó su vida. Ese sustituto derramó toda su sangre. Vivió una vida perfecta delante de Dios. Y ese sustituto satisfizo la justicia de Dios. ¿Saben para qué? Para que todo aquel que en él cree no sea condenado. ¿Tú quieres ser condenado? ¿Tú quieres ser condenado? ¿Tú quieres ser arrojado al fuego eterno? Dios es un Dios justo. Por favor, salgámonos de ese pensamiento falso, equivocado, engañoso, antropológico, donde se nos ha dicho y donde se nos sigue diciendo que Dios es un Dios misericordioso y que nadie se va a condenar. Eso no es así. Dios es un Dios ciertamente misericordioso, pero también es justo. Y Él no va a pasar por alto el pecado de ninguno, a menos que confíe única y exclusivamente en aquel que se ofreció una sola vez y para siempre, y que ofreció una sola vez y para siempre un único sacrificio y perfecto, y quien satisfizo la justicia de Dios. Solo ese hallará misericordia, solo ese será perdonado, librado de la ira venidera, el lloro y el crujir de dientes, que está reservado para aquellos que desprecien a este sacrificio y a aquel que ofreció su misma vida para perdonar a pecadores como nosotros. Noten, por favor, noten todo el sistema sacrificial de Génesis a Deuteronomio. Apuntaba a Cristo, nos recordaba algo. Necesitamos un sustituto. Hoy estuvimos viendo con los niños Jeremías 2:22 y con los ancianos nuevos en esta iglesia local. ¿Qué estuvimos viendo? El Señor le dice al pueblo, miren, ni siquiera con que se laven con lejía y con que se llenen de jabón podrán quitar su mancha. Ella estará delante de mí. Yo Jehová. Eso es lo que dice Jeremías 2:22. Y esto es exactamente lo que se nos está enseñando en el día de hoy. El sistema sacrificial y todos los sacrificios nos recordaban y nos recuerdan esta gran verdad. Usted y yo hemos pecado contra Dios porque nos hemos salido de su voluntad, porque hemos obrado contrario a su ley, pero al mismo tiempo, esto nos recuerda que se necesita un sacrificio, pero de uno perfecto, de uno sin mancha y sin contaminación. Y ese sacrificio ya fue ofrecido. Queridos hermanos, si todo el sistema sacrificial nos enseña algo, quisiera que quedara en vuestras mentes, en vuestros corazones,
lo siguiente, que no podemos tomar el pecado a la ligera. Yo ya soy cristiano, no importa, Dios me perdonó. Si tú sigues pecando, aún teniendo el conocimiento de Dios, ay de ti, ay de nosotros, ay de nosotros. Dios no trató el pecado como algo pequeño. Cada animal sacrificado, cada gota de sangre derramada, cada sacerdote que se acercaba al altar nos estaba recordando y nos recuerda la gravedad de nuestro pecado delante del único Dios verdadero que es 3 veces santo. Él es sin pecado y sin pecado. Él es purísimo, purísimo y purísimo. Ese es Dios, el único Dios verdadero. Por eso, mis queridos hermanos, esto debe de confrontarnos en este día. Porque recordemos y tengamos presente que el pecado no solamente está en aquello que hacemos con nuestras manos, también está en aquello que pensamos, en aquello que deseamos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes y aún en aquello bueno que Dios nos manda hacer y que no hacemos. Nuestros pecados de pensamiento, nuestros pecados de palabra, nuestros pecados de acción y omisión son realmente pecados delante de Dios y es una ofensa grave delante de Él. Alguna persona puede decir en este lugar o en esta existencia, puede llegar a decir, yo solamente he pecado una vez en mi vida. Esa sola vez en su vida le es suficiente para ser arrojado al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios no es el Dios como la justicia de este mundo, que negocian y chantajean al juez y que hacen chanchullos y que a aquel asesino le dan 20 añitos de cárcel y después sale por allá con 10. Eso no es nuestro Dios. Él es justísimo. Y Él dice, el que pecare, morirá. El que pecare, será condenado. Hermanos, notemos esto, querida iglesia. Cada pecado, hermanos, es algo grave delante de nuestro Dios. Por eso aquí el punto no solamente se trata, mis queridos hermanos, de pensar, ay, no voy a pecar porque es que cuando peco, ay, eso me traspasa aquí la mente y siento una culpa y uno no se siente como bien. Bueno, eso es una realidad si usted es cristiano, pero no pecamos porque no queremos sentir culpa. Debemos correr y apartarnos de todo pecado, hermanos, porque noten la gravedad de cada pecado. Porque cada vez que nuestra conciencia nos acusa, hermanos, cada vez que pecamos contra Dios, nos debe de recordar algo importante, hermanos, algo importante. Cristo ya fue ofrecido una sola vez y para siempre. Él cargó con nuestra culpa, Él satisfizo plenamente la justicia de Dios. Él murió en nuestro lugar como para que nosotros tomemos como un juego y para que nosotros tomemos como cosa vana la muerte, el sacrificio, la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Dios hecho carne. Ay, pero pastor, usted lo aterroriza a uno. Pues sí, porque o si no te vas a condenar, porque o si no vas a sufrir eternamente. Pero hay una ventana abierta, pero hay un camino trazado. Hermanos en Cristo, el camino continuamente ante nuestro pecado, ¿saben cuál es? Confesar nuestro pecado,
y apartarnos de él para hallar misericordia delante de nuestro Dios. Hermanos en Cristo, yo quiero invitarles, no minimicemos nuestro pecado, no lo minimicemos. Si usted hoy se rebeló contra su esposo, si usted le contestó feo, le contestó mal, no piense, no, hombre, yo no debía hacerlo, bueno, voy a corregirlo. Entienda, es un pecado grave delante de Dios que le costó la sangre y toda la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada vez que mentimos, cada vez que engañamos, cada vez que hacemos lo malo, cada vez que se fornica, cada vez que se tiene un pensamiento inmoral, pecaminoso, cada vez que se hace algo en contra de la voluntad de Dios, nos debe de recordar algo. Aun cuando somos orgullosos, aun cuando somos egoístas, aun cuando dejamos de hacer algo. Hoy tenía que hacer algo, pero no lo hice. Bueno, mañana lo hago, pero si realmente eres acusada de pecado, no lo veas como algo delicado, es un pecado delante de Dios. No tiene la gravedad. Miren, ustedes necesitan y necesitamos entender y ver la gravedad del pecado en nuestras vidas, no como nos lo enseñó el catolicismo romano, que el que peca reza y el que peca y reza empata, no como el catolicismo romano nos lo enseñó, pecados veniales y pecados capitales. ¿Cómo se le ocurre este oxímoron? Un pecado es algo bueno, pecados veniales. Mentir es malo, no hay mentiras blancas. Mentir es malo. Pero la más mala es la prostituta. El más malo es el asesino. No, cuando usted y yo somos egoístas, cuando vivimos para nosotros mismos, cuando nos idolatramos a nosotros mismos, cuando nos creemos el centro del mundo, cuando nosotros honramos a nuestros padres, cuando somos orgullosos, cuando no le damos al huérfano, a la viuda, cuando no somos generosos con ellos, cuando no ayudamos al necesitado, estamos pecando contra Dios. Es algo malo. Hermanos queridos, hermanos cristianos, ante nuestro pecado, no lo justifiquemos, no lo minimicemos, no nos burlemos, confesémoslo y corramos una vez más a Cristo, todo el tiempo a Cristo. ¿Saben por qué, hermanos cristianos? Porque en Él tenemos un sacrificio perfecto, suficiente y definitivo. Recuerdo, hermanos, como en alguna ocasión lo cité, no sé si ustedes alguna vez vieron la película del soldado Ryan. Mandaron a una tropa élite a rescatar al soldado Ryan. Y al final de todo el sacrificio que se hizo, de las muertes que hubo, el capitán le dice al soldado Ryan, haz que esto que se hizo por ti valga la pena. Honra el sacrificio de los que dieron su vida por ti. Hermanos, este es nuestro llamado. Nuestro Cristo derramó su vida, derramó su sangre, entregó su vida a favor de su pueblo. Honremos esa muerte, honremos ese sacrificio. ¿Cómo? Viviendo una vida apartada del pecado. Y mis amigos sin Cristo, noten por favor la gravedad de sus pecados. Pero yo soy una niña pequeña. Pero yo solo soy un niño de 5 años. Yo no soy pecador. Yo no soy tan malo. Nota la gravedad de cada pecado. Tal vez ustedes piensan que son unas buenas personas porque no han cometido delitos graves, porque no han ido a robar, porque no se fueron a matar allá a alguien, o porque no es el violador o la prostituta.
Y note que hago mención continuamente de estos pecados, porque esos son los pecados que supuestamente son los graves, según la cultura con la que fuimos criados. Sí, pero no es así, no es así, no es así. Noten la gravedad de nuestros pecados. Noten, quizás usted se compara con los malos y dicen, yo soy una buena persona. ¡Ja! Comparado con este, yo soy buena persona, y es que suele uno hacer eso. Para usted calificarse, usted mira al más malo. No, miremos a Cristo y nos vamos a dar cuenta cómo somos de malos. Noten, por favor, queridos amigos sin Cristo, por favor, Dios no solamente mira nuestras acciones externas, Dios mira nuestro corazón, nuestro interior. Y un pensamiento contrario a su ley es pecado. Miren, yo quiero decirles, ustedes ahora mismo pueden estar en este lugar, están en este lugar. Y si ustedes no están honrando esta enseñanza que están recibiendo, no de parte de este hombre, sino de parte de Dios mismo, que quiere extenderles misericordia, ustedes están pecando. ¿Por qué? Porque están despreciando a Cristo, porque están despreciando la salida que ustedes tienen ante la gravedad de sus pecados y de nuestros pecados. Así que noten, una palabra contraria a su ley es pecado. Un deseo contrario a su ley es pecado. Aún dejar de hacer aquello que sabemos que debemos hacer es pecado. Amigos, por favor, el pecado no es pecado porque nosotros hayamos aprendido a convivir con él. El pecado es una ofensa gravísima con Dios y requiere expiación, requiere ofrecerse un sacrificio, niños, ancianos. Y se requiere un sacrificio porque nosotros no podemos pagar la deuda que tenemos con Dios por causa de nuestros pecados con buenas obras. No podemos pagarla con religión. No podemos pagarla con decir, bueno, de ahora en adelante me voy a congregar todos los días. Congréguese todos los días. Pero aquí no nos congregamos todos los días. Solo hago la aclaración. Congréguese. Vaya a la iglesia local. Está muy bien, debe de hacerlo. Pero no con eso va a pagar su deuda. No puede. Aunque usted se esfuerce con todas sus fuerzas. Aunque usted intente ser una mejor persona. Sea una mejor persona. Claro que sí. Corrija todo aquello que es pecado. Si usted es un ladrón, entonces deje de robar y vaya, trabaje y ayúdele a los pobres. Hágalo, qué bueno. Pero no por eso usted va a pagar su pecado. Usted necesita un sustituto. Niños, ustedes necesitan un sustituto. Pero recuerden la buena noticia. Ese sustituto ya vino. Jesucristo es el Cordero de Dios que murió por pecadores. Por eso yo les invito a los que están en este lugar sin Cristo, que hoy nos visitan, o los que ya están en este lugar y que aún no han rendido su vida a Cristo, yo les invito, por favor, yo les pido que ustedes puedan ser conscientes de la gravedad de su pecado, pero al mismo tiempo les invito para que ustedes levanten sus ojos a ese bendito Salvador que fue ofrecido una vez y para siempre para salvar a pecadores como nosotros. Miren, hoy Cristo mismo les está presentando su salida. Si alguien tiene un problema legal, ¿qué busca? Un abogado. ¿Para qué? Para que lo saque del chicharrón, para que lo saque del problema. Usted tiene un problema legal con Dios, su pecado. Usted ha pecado. No importa si usted lo ve pequeño o grande. Usted ha pecado contra Dios, ha ofendido a Dios y ha atentado contra la santidad de Dios. Usted es culpable y merece todo el castigo de Dios. Ay, pero es que yo no soy tan malo, no importa. Es que el problema es que nosotros juzgamos nuestra justicia, juzgamos a Dios a la luz de nuestra justicia.
Pero Dios es completamente santo, santo, santo. Acuérdense, apartado, 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 diferente, diferente, diferente de nosotros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos de igual manera. Su santidad, su pureza. Nosotros estamos contaminados por el pecado, Él no. Así que cada pecado, por mínimo que parezca en nuestra percepción, es un pecado grave contra Dios, porque atenta contra Él. Él es nuestro creador. Por eso, mi querido amigo, yo te voy a pedir algo. No huyas de este lugar. No pienses, no voy a volver a ese lugar. Yo más bien te invito a que huyas a Cristo, a que te escondas en Cristo, a que te refugies en Cristo. No minimices tu pecado. No confíes en ti mismo. Más bien confiesa tus pecados y apártate de ellos. Ven a Cristo, descansa en Él, ríndete a Él, porque solamente Cristo puede hacer aquello que todos los sacrificios del Antiguo Testamento anunciaban y que ningún ser humano puede hacer por sí mismo. Quitar definitivamente el pecado y reconciliarnos con Dios. Solo eso lo puede hacer Dios. Solo eso lo puede hacer Cristo, quien es Dios. Por favor, has pecado y necesitas sacrificio. No puedes, tiene que ser otro, no es usted, pero ya fue ofrecido. ¿Por qué le desprecias hoy? ¿Por qué no quieres venir a Cristo? ¿Por qué no te rindes a Cristo? ¿Por qué no le entregas tu vida? ¿Saben por qué? Yo te voy a decir por qué. La razón por la que usted no quiere venir a Cristo es porque usted quiere seguir en sus pecados. Pero yo le pregunto, ¿se va a condenar por darle lugar a pecados en su vida? ¿Por un placer momentáneo? Yo les invito, amigos sin Cristo, no sean necios, sean sabios y ríndanse a Cristo y acepten hoy el beneficio que Él les está dando, la ayuda que Él les está ofreciendo, el camino que les está presentando para la salvación de sus almas. Termino diciendo que no pudimos en primer lugar avanzar hacia el tabernáculo. Queda pendiente. Por ahora, solo pudimos ver el sistema sacrificial y cómo el sistema sacrificial apuntaba a Cristo y al sacrificio perfecto que Cristo ofrecería. Yo le pido, por favor, mediten esto. Seguiremos avanzando con la ayuda del Señor y veremos todo lo que Moisés escribió acerca de Cristo. Yo le pido que responda esta pregunta para terminar. ¿Estás rendido a Cristo? ¿Has entregado tu vida a Cristo? ¿Estás confiando en Cristo como tu único sustituto para la salvación de tu alma? ¿Estás entendiendo la gravedad de tu pecado? ¿Estás entendiendo que tienes un problema serio con Dios? Y que la única forma de solucionarlo no es como el catolicismo nos enseñó, haciendo obras buenas, porque a través de las obras nos podemos salvar. No, eso es mentira. Solo podemos ser salvos por medio de un sacrificio. Pero ese sacrificio ya fue ofrecido. Así que corramos a Cristo y evaluemos si verdaderamente hoy Cristo es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Oremos. Dios, yo quiero darte gracias en esta mañana por mostrarnos estas verdades,
por hacernos ver la gravedad de nuestros pecados, por mostrarnos que necesitamos a un sustituto, pero gracias por recordarnos que ya lo enviaste. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, por derramar toda tu sangre, por entregarte. Gracias por obedecer en todo al Padre, por ofrecer un sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado y sin contaminación. Gracias por satisfacer la justicia del Padre. Y gracias por abrirnos la puerta para la salvación. Yo te pido, buen Dios, que hoy nos concedas a todos en este lugar mirarte a ti, confiar en ti, apartarnos de todo pecado y de todo aquello que nos lleve a pecar, para no acumular ira para el día de la ira, para no acumular condenación, juicio, castigo para nosotros. Ayúdanos más bien a volvernos a ti y apartarnos de todo pecado para honrarte y para vivir una vida agradeciendo el sacrificio que ofreciste a favor nuestro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.